El miércoles de esta semana la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de viruela símica que se está presentando en África, en el Congo y en otros 10 países de ese continente como una emergencia de carácter internacional. Es importante que los colombianos tengamos claridad cuáles son los riesgos y qué es lo que estamos enfrentando. En primer lugar, hay que decir que esta enfermedad, que es una pariente de la viruela, fue identificada por primera vez en los años 1970 en el continente africano. Tiene dos principales variantes, una variante del Congo y una variante de África Occidental. En el año 2023 tuvimos un brote a nivel global que tuvo más de 100.000 casos y en Colombia hubo más de 4.000 casos de viruela símica, correspondiente a la variante que se originaba en África Occidental. En esta ocasión tenemos al parecer una variante que corresponde a la variante del Congo, país donde se han concentrado la mayor parte de los casos, y esta variante se caracteriza por ser un poco más contagiosa y tener unos efectos diferentes a los efectos que se presentaban en el caso anterior. La variante que tuvimos en los años anteriores afectaba principalmente a la población de hombres con homosexuales o personas bisexuales, pero obviamente podía afectar a cualquier persona. Sin embargo, en esta ocasión, este nuevo brote se está evidenciando que está afectando mayormente a niños menores de 15 años. Este mecanismo todavía no es conocido y todavía se está investigando de cuáles son las razones de esta afectación. La viruela símica en cualquier caso se transmite por micropartículas, por microgotas en el contacto entre las personas, por contactos cercanos de piel, por contactos incluso con sábanas o con otros aditamentos en los cuales pudiera mantenerse el virus. Es muy importante tener en cuenta que esta es una enfermedad que no tiene tratamiento específico, tiene tratamiento sintomático y cuenta con una vacuna que desafortunadamente no tiene una alta disponibilidad a nivel global, y en algunos casos se ha planteado que las personas que han sido vacunadas contra la viruela que tuvimos hace siglos en los seres humanos, realmente pueden generar alguna inmunidad cruzada para la prevención de la viruela símica. Esto todavía son factores que están analizando, así como los mecanismos principales de prevención y de protección. Lo preocupante que hay con la viruela símica principalmente es la velocidad a la que está transmitiendo a nivel global. En el África se ha transmitido muy rápidamente y esta semana ya tuvimos un primer caso de viruela importada desde África hasta Suecia. En un caso que ya se terminó, fue una importación directa hacia ese país. Con la forma en que se da la comunicación y los vuelos internacionales hoy en día, es evidente que todos los países están en un alto riesgo y por esa razón la Organización Mundial de la Salud tomó esta decisión de declararla como algo de importancia internacional. Por esa razón es muy importante que los diferentes gobiernos tomen medidas para prevenirse y para prepararse en la eventualidad de una presentación de este tipo de enfermedad. Y esto incluye, por supuesto, formular un plan de acción, incluye, por supuesto, tener listas las pruebas de detección y tener ajustada la constitución de una eventual red para poder hacer diagnóstico a nivel territorial. Recordemos que en el COVID esto fue uno de los factores de éxito, la extensión muy rápida de la capacidad de diagnóstico, no solo en el Instituto Nacional de Salud, sino a nivel de todo el territorio nacional, donde llegamos a tener una red de más de 200 laboratorios que podrían hacer diagnóstico de manera muy rápida y poder detectar estos casos para poder hacer los efectivos control de la enfermedad. El otro tema muy importante es
que aun cuando la OMS no está recomendando en este momento vacunar, es evidente que en una extinción global de la enfermedad, la vacuna se va a volver un factor muy importante, porque la vacuna se ha evidenciado que puede generar inmunidad, que previene la enfermedad y que previene la presentación de casos severos. Por esa razón, y dado que en la epidemia anterior en Colombia no pudimos importar vacunas, es muy importante que el Congreso de la República haga un análisis profundo de cuáles son las razones por las cuales, si existen razones y consideraciones legales que se deban superar para poder lograr esa importación de esa vacuna en el momento en que haya una disponibilidad a nivel global, porque indudablemente, al igual que en el COVID, vamos a tener una situación de competencia entre muchos países por el acceso a las vacunas, y en ese caso es importante no quedarse atrás. También lo mismo aplica para los tratamientos que eventualmente puedan ser necesarios. Yo creo que por el momento hay que tener una tranquilidad, pero hay que estar supremamente atentos al desenlace y desarrollo de esta situación, y lo más importante, que el país esté completamente preparado para la eventualidad de una emergencia de esta naturaleza.